decía recién, yo soy ingeniera agrónoma y por ahí la temática es recursos humanos y que no tengo nada que ver, ¿no? Soy ingeniera agrónoma hablando de recursos humanos. Un poco la idea es transmitirle, si recién arrancan una experiencia nuestra, ¿sí? Como tanto Emiliano veterinario, yo ingeniera agrónoma, trabajando con productores y con operarios de tambo, donde creíamos que había que transmitirle un concepto. Y fuimos a otro paso, que para tener que transmitir un concepto es necesario entender que trabajamos con personas. Y un poco es el enfoque que le damos, y entender que lo que recién decía por ahí Eugenio, que compartimos desde INTA totalmente y estamos para trabajar en eso, en fortalecer el desarrollo de la lechería, y en el norte sobre todo. INTA Salta también tiene algo de injerencia en Jujuy, también con gente de Tucumán. Y recién él nombró algo que no es menor, que la vaca si estaba cómoda acá, ¿sí? Porque tenía temperatura, que pasaba con humedad, la disponibilidad de forraje. Un poco todo eso se engloba en lo que se conoce bienestar como bienestar animal, ¿sí? No importa la especie, pero tratar que esa especie esté bien, ¿sí? Si está bien va a producir mejor y por ahí muchas veces va a ser más fácil el manejo o los problemas que van a disminuir los problemas que tengamos que enfrentar. Entonces un poco va para ahí nuestra charla, ¿sí? Cómo podemos lograr el bienestar en los terneros, pero entendiendo que para que estén bien los terneros tiene que estar bien la gente que trabaja con los terneros. Así que un poco la primera charla tiene que ver con eso. Recursos humanos es una de las claves de la crianza eficiente, ¿sí? Por más que hagamos las cosas bien con los terneros, la gente que va a operar con esos terneros, o sea, la gente es la que opera, no los conocimientos. Así que es media cortita esta, y con Emiliano vamos a irme echando por ahí en lo que creo. ¿Qué pasa ahí? La primera, bueno, si independizamos de la región en la que estemos hablando, todas esas imágenes representan actividades que se hacen en los tambos, no importa el lugar, ¿sí? Siempre hay que trabajar con terneros, hay que trabajar en la recría, en lo que es la parte de inseminación, reproducción, la parte del parto, el ordeño, la alimentación, problemas sanitarios. Y son cuestiones comunes a cualquier tambo. Pero si todos los tambos en principio son iguales, porque las actividades son iguales, la alimentación no varía mucho, los requerimientos de los animales son más o menos similares, la tecnología, ¿sí? Generalmente se basa en un mismo principio. ¿Cuál es la diferencia por ahí? La gente que opera en el tambo. Esto excede más allá de la guachera y excede las vacas, excede también a las cabras, atiende también a las cabras, a las ovejas. O sea, la gente es la que marca la diferencia, por lo menos en la parte que nosotros conocemos. Entonces, por ahí no sé si todos están familiarizados con los tambos o qué actividades se hacen dentro del tambo. ¿Sí? Es muy común empezar a ver que dentro de un tambo hay personas que hacen una actividad específica y algunos hacen de todo un poco. Entonces, en esa especificidad que hay dentro de los tambos tenemos a alguien que se va a encargar de la guachera, alguien que se va a encargar de las vacas, que por ahí le podemos decir vaqueros, que las llevas al potrero, las trae a esas vacas, las conduce al ordeño. Después tenemos el tambero, propiamente dicho, que es el sacador de leche, de su actividad principal, el inseminador, el tractorista, que por ahí uno piensa que tiene que ver un tractorista con las vacas, el regador, el mixero, un potrerizo, los asesores y los dueños, ¿sí? Esta sería a grande escala, ¿sí? La cantidad de especificidad que podemos entender dentro de un tambo. ¿Y qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Que son todas personas que trabajan con personas, porque el dueño trabaja con ustedes. Ustedes trabajan como asesores, por ejemplo, o como productores. Entonces, todas las relaciones, independientemente de lo que uno vaya a hacer, está vinculado con los seres humanos, ¿sí? Hasta un mismo compañero. ¿Qué tiene que ver el tractorista con una persona que se encarga de sacar leche? No sé, yo le hago esta pregunta para que vayamos viendo. ¿Creen que existe alguna interacción? ¿Qué tipo de vínculo? ¿Qué tipo de interacción? Si una persona está encargada de hacer, no sé, de pasar la rastra o hacer la siembra, y yo saco leche en la otra punta. Si existe algún tipo o no de conexión. Y en principio, ¿qué los relaciona? Que todos vamos para el mismo lado. Todos queremos que esa actividad que estamos haciendo, en este caso que es el tambo, se fortalezca. Porque si esa actividad le va mejor, a todos nosotros nos va mejor. O un poco lo que es la filosofía. O sea, a mí me tiene que importar que la pastura llegue a término y que la siembra se realice, que se riegue y demás, ¿para qué? Para que haya alimento, para que esa vaca produzca leche y así el tambero tenga trabajo y todos vamos creciendo. Así que un poco es que todos en algún punto estamos asociados y conectados.
principio con un objetivo común. Entonces, ¿cuál es el objetivo común? Tirar todos para el mismo lado. Desde el lugar en el que nos encontremos tenemos que tirar todos para el mismo lado. ¿Por qué? Porque la importancia es que esa actividad, en este caso las vacas, sigan, crezcan, generen puestos de trabajo y empecemos todos a mejorar la situación actual en la que nos encontramos. Por lo cual ya estamos hablando no de personas que trabajan con vacas, sino que formamos parte de un equipo de trabajo. Somos todos igualmente importantes en la actividad que estemos haciendo. ¿Y qué es trabajar en equipo? Tener la habilidad, ¿sí?, de entendernos, relacionarnos y entender que todos somos igualmente importantes, un poco lo que decía. Por eso por ahí el ejemplo de un equipo de fútbol. Hay posiciones diferentes, a veces se lucirá uno, a veces se lucirá el otro, pero si uno falta o echan a un jugador, hay que salir a cubrir la cancha y volver a reorganizarnos, pero todos somos igualmente importantes. Y en ese ser importante también todos somos responsables. De las cosas buenas vamos todos y cuando algo no anda bien, y en alguna medida, sí, también somos responsables de eso. Así que bueno, un poco ese es el concepto a transmitir. ¿Y qué es importante? Pues sí, trabajar con personas, y es lo más difícil. Es mucho más fácil trabajar con un animal directamente o trabajar con una planta, es mucho más fácil. Las relaciones personales son las que complican. Yo les cuento una experiencia. Nosotros íbamos a los tambos y le dábamos siempre la misma capacitación a las mismas personas. Decíamos, pero si no es tan raro esto, siempre, si hay que hacer uno, dos. Y la gente decía, bueno, primero porque no sabe. Bueno, la capacita, ya sabe, sí, nos asesora, perfecto, lo hacíamos juntos. Y volvía después al mes y no lo estaba haciendo. Y vos decís, pero vos ahora tenés que hacer, sí que tenés que hacer esto y esto. Entonces ahí empezamos con Emiliano a cambiar un poco la filosofía de transmitir un concepto. Porque había algo atrás que hacía que esa actividad que él sabía que la tenía que hacer no se hiciese. Y muchas veces tenía que ver con esto, con cuestiones de relacionamiento. Y cuando yo soy ingeniera agrónoma, y cuando uno es ingeniero agrónomo, por ahí tenemos una cercanía en algo de extensión rural, en algo de trabajo en equipo, alguna cosa te suena. Pero es la clave de absolutamente todas las actividades que ustedes hagan. Y más si son asesores. Porque tenés que entender, nosotros llegábamos para una actividad que duraba 20 minutos, que era ir a ver un caso puntual, y tardábamos 2 horas y media en terminar de hacer eso. Porque empezás a escuchar qué pasa, cuáles son los problemas, si llegó el producto o no llegó el producto, si se peleó o no se peleó, si el hijo se enfermó. Entonces ahí empezamos a entender que iba por otro lado lo que no se estaba haciendo. Y bueno, generalmente, ¿cuáles son por ahí algunos de los pilares? Bueno, la comunicación, que estén los espacios para intercambio, para ideas, discusión y creatividad. Nos pasaba a veces que le decíamos, pero che, eso no funciona. Sí, yo sé que no funciona. ¿Y por qué lo seguía haciendo yo? Nadie me preguntó. Entonces ese ida y vuelta, de entender que somos personas. Y además que los ingenieros agrónomos no sabemos nada. Lo que lo saben son todos los días atrás de los animales. Ellos saben. Porque lo aprendieron, porque se los explicó alguien, por la observación, porque ya se cansaron de fracasar y esto sí les funciona. Entonces, por ahí entender la lógica de por qué se hacen las cosas. Bueno, la construcción de confianza, fundamental, la integración y la interacción humana. Esta interacción humana, ¿cómo la lograr? Y creando ambientes de trabajo. ¿Qué influye? ¿Qué pasa con ese ambiente de trabajo? Va a influir en las personas y va a hacer que las personas estén contentas o felices. Vos llegás a un campo, abrís la puerta y le decís, hola, ¿cómo andás? Y en función de la cara ya sabes que hay cosas que no vas a tener que preguntar. Imagínense ustedes, tuvieron un mal día o se pescaron con alguien, durmieron mal y llegan de mañana a cualquier trabajo o a la universidad. Ya la cara está diciendo que acá hay algo que no está funcionando. Entonces, muchas veces el rol de uno es tratar de ayudar a que algo se destrabe. Y sobre todo cuando sos asesor, o en el caso que nos toca a nosotros desde INTA, es por ahí ir a trabajar con los operarios y después decirle al dueño o al encargado, che, mirá, parece que estas cosas no están andando, fíjate. O sea, tratar de contribuir a que se destrabe, que a veces es una tontería. A veces son que uno tuvo un mal momento o a veces son alguna experiencia propia de trabajar con personas. Pero esa puede ser, esa cuestión que no tiene nada que ver con lo técnico, puede ser lo que esté frenando el avance técnico de una actividad. Y bueno, y volviendo al tema de bienestar animal, que no sé si lo han visto en la facultad, pero está bastante en boga lo que es bienestar animal, nosotros el concepto que tenemos es que el bienestar humano y el bienestar animal son dos caras de la misma moneda. O sea, si yo no estoy bien,
¿Qué es bienestar? Estar bien. Si yo no estoy bien, me importa muy poco si el ternero nació, si calostró, si la vaca no dio leche, si yo estoy mal. Si cuesta por ahí, si yo estoy mal, dejar ese malestar y empezar a preocuparme para que algo esté bien. Entonces, fundamentalmente porque uno, ¿sí?, se mueve por impulso, por cómo se levantó, por cómo lo trataron. ¿Sí? Uno es acción y reacción generalmente. Entonces, entender que si yo quiero que la vaca esté bien, la persona que la opera también tiene que estar bien. Y en ese estar bien, obviamente hay muchas dimensiones, pero las que nos tocan a nosotros, básicamente que la parte en el medio está el empleado. Y fíjense que tiene diferentes dimensiones. Obviamente lo laboral, lo familiar, lo individual, lo social. Pero la que nos toca a nosotros es que el bienestar laboral es ser y pertenecer. Sentir que soy parte de lo que está sucediendo. No es que me da lo mismo y que me bajen una orden. Hacer que la gente se involucre y se sienta parte de la actividad ya es... Creo que el 50% de, por lo menos, la crianza del ternero la tienen asegurada. Que sienta que es parte y que vamos para el mismo lado. Y que no solo siempre se reconoce el reto cuando se mandaron la macana o, si me permiten, la puteada. También, sí, como yo reto, también tengo que destacar lo bueno que se hace. Y eso te lleva a ser parte. A que si se murió un ternero, vos sos el primer responsable, pero todos nosotros también somos responsables. Porque no te traje las cosas a tiempo, porque nadie me avisó que el ternero estaba, que la vaca estaba pariendo, me llegó tarde el ternero para darle el calostro, o sea que todos, si vamos para atrás, somos responsables. Y eso es importante, el entender que cuando nos va bien, también todos nos va bien, somos todos responsables. Y bueno, y esto del bienestar humano es que va a influir en los resultados, que no sabemos cómo van a ser los resultados, que es un poco lo que nos pasaba a nosotros. Y nosotros íbamos y decíamos la teoría, nos juntábamos, charlábamos con ellos y le dábamos la teoría, y los resultados después no eran los que esperábamos. Y ahí empezamos a entender esto. Y después, como bien le decía, que el bienestar humano y el bienestar animal son las caras de la misma moneda, ¿cómo se define el bienestar animal? El bienestar animal hay la copié y pegué porque esa definición existe. Pero en términos criollos, el bienestar animal es que el animal esté bien, que esté libre de hambre, de sed, de dolor, que tenga la capacidad para expresar su comportamiento natural, que esté tranquilo, que no esté estresado. Y para nosotros es exactamente lo igual. ¿Qué es el bienestar? Estar tranquilo, tener una seguridad económica, que tus hijos tienen un techo, que más o menos tu vida ordenada, que en el trabajo las cosas las vas a hacer con ganas y con motivación. Entonces, por eso es exactamente lo mismo. No podemos hablar de bienestar animal si no está bien el operario. Nosotros hicimos una encuesta a 101 operarios de los tambos del Valle del Lerma. En los 101 operarios, alrededor del 60% de los que están ahí no conocen el objetivo para el que están. Por ejemplo. Y parece una tontera. Si estás ahí, obviamente estás para sacar leche. Si estás ahí, para que el ternero no se muera. Pero no es tan simple. Entonces, cuando vos no tenés objetivo, no sabes para dónde vas. Y haces las cosas, vas surfeando, y más o menos la voy viendo. Y ya después viene el encargado, se enoja conmigo, viene el dueño, pero si nunca sabemos para dónde vamos. Y ahí empieza toda una bola. ¿Sí? Todo está relacionado por ahí a cosas que uno da por obvias que no son. Bueno, entonces, como para que el animal esté bien, tengo que estar primero bien yo. Esto es una cosa muy simple, pero para traerles algún concepto que tiene que ver con lo que es bienestar animal y el bienestar de los operarios o de los seres humanos, es que las acciones, o sea, el operario va a tener actitudes, ¿sí? Esas actitudes van a determinar qué comportamiento va a tener. Por ejemplo, si le pego o no le pego a la vaca para llevarla a sacar leche, ¿sí? Ese comportamiento que tenga el operario va a influir en que el animal, la reacción más común que tenga sea miedo. Miedo a que lo lleven, miedo a que le saquen leche, miedo a que lo lleven los conduzcan a la manga para hacer alguna aplicación de veterinarios y demás. ¿Y qué va a pasar? Ese miedo, ¿dónde va a influir? Y va a repercutir en lo que es básicamente el bienestar y la productividad de ese animal. Entonces, muchas veces uno tiende a simplificar que si el animal no me da leche es porque, no importa la especie, si no me da leche es porque la genética es mala. Es una ecuación casi lineal. Y muchas veces vamos a la alimentación y está bien, vamos para atrás y viene a estar todo bien, pero resulta que la persona que me conduce el animal al ordeñe va con un látigo, el animal le pegan, ¿sí? Entonces ese maltrato lleva a que el animal no exprese su potencial, aunque yo gaste plata y haga todo bien, y si voy y traigo genética y la persona sigue teniendo ese comportamiento, me va a seguir pasando lo mismo. Entonces un poco es revisar todo el entorno, además de la vaca. Bueno, y puntualmente para darle ya el paso a Emiliano y seguir discutiendo de otras cosas, vamos a lo que es la guachera.
un poco, si a la guachera le va bien o le va mal, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es o somos los responsables? Ese es un poco porque me dirán, ¿qué tiene que ver el guachero con el vaquero? ¿Qué tiene que ver la guachera con el tambero, con el tractorista? ¿Sí? Ahora Emiliano un poco les va a contar cómo es el circuito. Pero si yo estoy en la guachera, necesito que la persona que vio que la vaca estaba pariendo me venga a avisar que esa vaca está pariendo. Que si hay un intermediario que me trae el ternero para que yo le dé el calostro, lo haga en tiempo y forma. ¿Sí? O sea, depende mucho y según nuestra opinión la guachera es el lugar más complicado porque es donde mayor interacción y ¿qué pasa? Mayor rapidez. Tenés solamente 12 horas para llegar, por ejemplo, a calostrar un ternero. No lo podés hacer mañana, no lo podés, te fuiste a las 12, no se lo podés decir a las 4 de la tarde, che, nació uno en el potrero tanto. Entonces es donde vos estás contra el reloj en la guachera, donde tenés que hacer las primeras 12 horas bien las cosas para que después todo lo que siga ese ternero o ternera que después va a ser vaquillón y le va a dar leche, ¿sí? No importa, pero si las primeras 12 horas no estuvieron bien, capaz que de ternera no pasa a vaquillona, se muere, o por ahí muchas veces ya se complica su potencial productivo desde la guachera. Entonces es donde mayor interacción y tiempo, ¿sí? Se necesita. Entonces, básicamente, el bienestar humano está asociado al bienestar animal y nosotros el bienestar animal lo tomamos como medicina preventiva también. Pues el animal está tranquilo, contento, no se estresa, ¿sí? ¿Qué pasa? No se le bajan las defensas. Si no se le bajan las defensas, ¿sí? Cualquier patógeno que anda dando vueltas le puede hacer frente o por lo menos una primera barrera. ¿Sí? Así que bueno, para lo que les decía recién, sin lugar a duda es donde más interacción se necesita y una frase que me parece que puede servir, que los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mente. O sea, que el ternero siga adelante no es porque yo soy muy buena diciendo las cosas, sino porque hay una relación para atrás. O sea, el ternero salió adelante porque la persona que lo trajo me avisaron en tiempo y forma, se lo calostró bien y yo hice las cosas bien. Dependió de todo ese logro. Así que bueno, un poco que por la experiencia y sobre todo en guachera, las cosas están, el camino del éxito o del fracaso depende por ahí justamente del rol que tenga uno como asesor y poder lograr esa interacción con las diferentes partes del tambo. Esa es por mi parte y no sé si tiene que ser. Sí, más que todo como para redondear el tema de los recursos humanos dentro del tambo, por lo menos de la experiencia que tenemos con Marcela trabajando, hay que romper un paradigma del cual hemos visto mucho, ¿sí? Que es, tiene que primero, el tambo es una empresa, tiene que tener el punto de vista de una empresa, donde todos los tornillos tienen que estar ajustados muy finamente porque se maneja el centavo día a día, ¿bien? Y uno no puede, es una frase que decimos mucho, uno no puede entregarle a una Ferrari a alguien, ¿sí? O tenés que tener la confianza suficiente para entregarle la Ferrari que vos estás manejando. Porque realmente hoy un tambo, hay muchísima plata invertida. Y uno no puede relegar la confianza a alguien, sobre alguien no tiene la confianza, alguien no está preparado. Y entonces lo que hemos visto es romper el paradigma de que el empleado de tambo es un simple obrero, es un simple peón, que es una simple persona que cumple un rol para el cual ni siquiera muchas veces, la mayoría de veces, no fue entrenada para eso, ¿sí? Después nosotros no podemos pretender, ¿sí?, que esa Ferrari ande a 300 km por hora cuando realmente no le estamos poniendo el combustible que necesita. Así que básicamente, ahora aprovechando que están en vista de crear una cuenca lechera acá en Jujuy, sobre todo esto apuntado a los estudiantes, los productores, que empiecen a tener en vista que el empleado de tambo no es un obrero, no es un peón, es una persona que se va a profesionalizar en ese tema. Si es un guachero, es un técnico especialista en crianza artificial del ternero. Si es un tambero, el que saca leche, no es únicamente sacar leche. Sacar leche implica desde que trae la vaca desde el potrero hasta que sale la vaca del tambo. En ese camino hay muchísimas cosas que se tienen que hacer de la manera debida. Si no, las cosas no van a andar bien. Y el que hace eso es un empleado, es una persona, las cuales, como ya dijo Marcela, tiene un bagaje, tiene una historia del cual sí o sí tenemos que pertenecer nosotros.
Y como ya para engancharlo con la próxima presentación, hemos visto que el cuello de botella, uno de los cuellos de botella que tiene el tambo es la cría o la crianza del ternero. Como dijo Marcela, tenemos muy poco tiempo, ¿sí?, para hacer las cosas como tienen que ser hechas. ¿Por qué? A ver, hay algunos que no les gusta que yo diga esto, pero a mí me gusta decir que son bebés. Ustedes están trabajando con bebés, son animales recién nacidos, ¿sí?, que tienen deficiencias inmunitarias, sufren estrés del parto, además van a sufrir las inclemencias del tiempo. Entonces, solo tenemos que apuntar a que tenemos que cuidar un bebé. Los problemas de mayor frecuencia en la crianza de los terneros. Tenemos problemas de manejo y problemas sanitarios. De problemas de manejo tenemos el personal no capacitado y poco incentivado, falta de superficie e infraestructura y fallas en el manejo de la vaca seca, preparto y parto. Como bueno, ya Marcela explicó, el tema del personal capacitado, poco incentivado es muy importante. Falta de superficie e infraestructura. Muchas veces la guachera está relegada al último eslabón de la cadena productiva cuando tendría que ser la principal. Es la que nos va a permitir crecer a nosotros como empresa. Y muchas veces le relegan los peores espacios, los lugares más inundables, no tienen refugios, no tienen sombra. Entra cualquier persona, entran perros, entran gatos, entran gallinas. Y esto lo decimos de las cosas que hemos visto, ¿sí? Después problemas sanitarios, que van a estar totalmente relacionados con todo lo que dijimos recién. Fallas en el manejo de los terneros recién nacidos. Sobre todo, una de las cosas, volviendo a tomar el tema del personal, las fallas de comunicación entre todos los operarios. Todos tienen que estar pendientes de cuando un ternero está por nacer. Todos tienen que estar pendientes de cuántas vacas hay en el preparto, de cuándo puede ser la fecha probable del parto. Todos tienen que estar pendientes de que apenas llegó el primero a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, se tiene que fijar si nació un ternero o no. Si nació un ternero, tiene que decirle al responsable del cuidado de los terneros que ya nació. Después, dentro de los problemas sanitarios, el gran problema sanitario, y no solo en nuestras cuencas lecheras, en Argentina, en el mundo, el principal problema son las diarreas neonatales, ¿sí? Después tenemos las enfermedades respiratorias en una menor proporción y después tenemos aquellos problemas que están más que todo atados a problemas nutricionales, que básicamente muchas veces lo que hemos visto es que la tecnología hay buenos sustitutos, pero se los prepara mal. No tienen en cuenta las temperaturas, las proporciones, llega la leche fría. Todos esos problemas nutricionales también van a desembocar en problemas sanitarios. Hola. Así que bueno, como para que tengan en cuenta todo lo que puede estar relacionado con el tema de los problemas sanitarios, tenemos esta tríada que es muy fácil de comprender, pero muchas veces es muy difícil hacer una relación entre ellas en la parte práctica. Tenemos que tener en cuenta el patógeno, ¿sí? Y ya vamos a ver cuáles son los patógenos que producen, los más importantes que producen diarrea en los terneros. Tenemos que tener en cuenta el ambiente donde vamos a criar ese ternero, todo lo que tiene que ver con los refugios, el sol, el frío, sobre el piso que le ponemos a esos terneros. No es lo mismo un piso de tierra con piedras, un lugar donde llena de barro, un lugar en el cual nosotros le proveemos quizás una cama de paja, de viruta, ¿sí? O un piso sobrelevado. No es lo mismo. Y después, obviamente, que tiene que ver la inmunidad, sobre todo hablando del ternero. Ustedes recuerden que el ternero, o los rumiantes en general, cuando nacen sin anticuerpos en el sistema, por lo cual son muy susceptibles al ataque de los patógenos. Entonces, ahí es donde entra también el valor humano con respecto al manejo de la inmunidad. Como dijo Marcela, tenemos un pico de absorción hasta las 12 horas, 6 horas, es el pico de absorción de inmunoglobulinas. Si nosotros perdemos ese tiempo, ya a partir de las 15, 16 horas, 24 horas ya es tarde y tenemos un ternero en riesgo de enfermarse, de morir, y además es un ternero en el cual
actúa como diseminador del resto de los patógenos. Bien, como ven acá, miren este cuadro. Tenemos diarreas infecciosas y diarreas no infecciosas. De las diarreas infecciosas tenemos de origen bacteriano, vírico y parasitarias. Y después dentro de las diarreas no infecciosas tenemos nutricional, motora, intolerancia a la leche, diarrea bacteriana, que esa, sobre todo esa diarrea bacteriana es culpa nuestra, por una mala utilización de los antibióticos, o hipersensibilidad a la proteína de la soja, que bueno, eso ya no se ve tanto, o se ve muy poco, porque ya los sustitutos en general se elige lo que tengan un bajo porcentaje de soja. Pero nos vamos a focalizar en las diarreas infecciosas, que es la que produce en general la mayor cantidad de morbilidad y mortalidad en las guacheras. Ya en los estudios que hemos podido realizar desde INTA en la cuenca lechera de Valle del Lerma, encontramos todos los patógenos. No faltó uno. Encontramos E. coli, salmonella, tenemos una sospecha de una enfermedad clostridial, víricas sí tenemos rotavirus, tenemos coronavirus, parasitarias tenemos Cryptosporidium, que es a la cabeza, encontramos Coccidium, Giardia, todavía no hemos buscado, pero la vamos a encontrar seguramente. Entonces usted tiene que darse cuenta del desafío de un ternero recién nacido a todos estos patógenos. Y si nosotros no hacemos las cosas bien, el desafío, por mínimo que sea, igualmente lo va a enfermar y lo puede llegar a matar. Bien, ¿cuál es el objetivo? A ver, como dijimos, es una empresa, tiene que tener los números día a día, centavo a centavo. Un ternero que se muere o una ternera que se muere es una ternera menos que yo tengo para reponer a la vaca que yo elimino porque se murió, porque se enfermó por mi vaca. Es una vaca que yo tengo que salir a comprar. Y una vaca hoy por hoy no sale muy barata. Hoy, ¿cuánto está una vaca de más o menos? 18, Más o menos. la lechera cuesta 24.000 pesos. Y no tiene que reponer una vaca por año. ¿Sí? Así que tengan en cuenta que si ustedes cuidan la alcancía, ¿sí? Al final de cuentas, ustedes van a poder reponer, van a poder crecer como empresa. Y además, con un buen cuidado del ternero, van a poder explotar la genética que ustedes compraron o que ustedes están criando. No es lo mismo un ternero que tuvo 2 o 3 episodios de diarrea durante 60 días a un ternero que creció en forma saludable. La expresión genética para producir leche no va a ser la misma. Para que se preñe rápido no va a ser la misma. Para que se enferme menos no va a ser la misma. ¿Sí? Así que dense en cuenta la importancia que tiene la cría saludable del ternero. Entonces, como le dijimos, ¿cuál es el objetivo? Una reposición interna del 100% de la tasa de refugo, ¿sí? O la tasa de mortandad. No sería necesaria la compra de animales en el exterior y además disminuye los riesgos sanitarios futuros. También te permite el aumento del stock ganadero de tu tambo. ¿Con qué? Con el crecimiento del número de vacas en ordeña y el crecimiento de la empresa en general. Y además lográs una máxima expresión genética para producir una máxima calidad y cantidad de leche. Y bueno, y además dijimos, disminuye los riesgos futuros de enfermedades. Bien, entonces, haciendo las cosas bien desde el principio, seguramente en un futuro van a tener el rédito económico que se merecen. ¿Sí? Acá nosotros hicimos una pequeña experiencia, apenas empezamos a trabajar en el tema de guacheras, en un tambo que nos permitió intervenirla, y tenía un porcentaje de muertes perinatales y mortandad en guachera altísimo. Así que voy a ponerla. Tenía arriba del 36% de mortandad. O sea, de 100 animales, casi 40 animales se te morían. ¿Sí? Es muchísimo. Es una guachera. El porcentaje de mortandad que tendría que haber en guachera es menos del 3%. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Entonces, bueno, nos permitieron hacer algunos pequeños manejos. No hicimos cosas extraterrestres. Únicamente focalizamos en aumentar la cantidad de calostro que le estaban dando 2 litros como mucho. ¿Sí? Claro, como todo el Valle del Lerma en general, como mucho estaban dando 2 litros de calostro cuando un ternero necesita un 10% de su peso vivo cuando nace. Si un ternero nace con 40 kilos, le tenés que dar 4 litros de calostro. ¿Bien? Y le estaban dando como mucho 2 litros. ¿Sí? Entonces, nosotros agarramos y dijimos, bueno, aumentar la cantidad de
calostro y además le ofrecimos una pequeña técnica tecnológica, pero no inventada por nosotros, sino que ya está totalmente documentada, pero sí nosotros le proveemos una manguera de plástico que le quemamos la punta y con un embudo decimos ordeñá la vaca, sondeás el ternero y te aseguras de darle los 4 litros de calostro. ¿Sí? También dijimos, corta el pasto, estaría bueno el corte del pasto porque la verdad que era bastante selvático. Y en una cuestión de... ¿en cuánto tiempo? En un año bajó prácticamente el porcentaje de mortandad, fíjense, al 19,6, primero después al 9,3, ¿sí? Bajó el porcentaje de diarreas neonatales a menos del 15%, ¿sí? Y cuando cerraron el periodo del ciclo productivo general del tambo, habían podido reponer el 100% de la refuga, ¿sí? O sea, no habían tenido que salir a comprar animales afuera. Y bueno, entonces, con 3, 4 pequeñas simples cosas, se pueden hacer muchísimas cosas dentro del tambo. Bien, ¿cuál es el objetivo de la crianza? Como dijimos, lograr, eso es, cuando sale el ternero de la guachera, ¿qué tiene que pasar? Tiene que tener un buen desarrollo en el animal, ¿sí? Acuérdense, un episodio de diarrea puede hacer que el animal pierda entre 4 o 5 kilos en 2 o 3 días. Y esos 4 o 5 kilos en 2 o 3 días no lo recupera en el mismo periodo de tiempo, lo termina recuperando en 15, 20, 30 días y muchas veces no llegan a superar el peso que tiene que a duplicar el peso, por eso se atrasan a salir de la guachera, ¿sí? Se atrasan en el desarrollo del cerumen y cuando entran a la otra categoría, que sería la recría, no tienen el desarrollo necesario para afrontar la dieta, ¿sí?, necesaria. Y también tenemos problemas ahí. Tenemos que lograr el consumo de 2,5 kilos de ración durante 3 días seguidos recién para hacer el desleche. Y bueno, y después, hablando de la parte sanitaria, tenemos que lograr una morbilidad, o sea, hablando sobre todo de diarreas neonatales, por debajo diría del 15% y una mortalidad inferior al 3%. Morbilidad es la cantidad de animales enfermos sobre los sanos, ¿sí?, del 100%. Y la cantidad de animales que tienen diarrea. Y mortalidad de esos animales que tienen diarrea, ¿cuántos se mueren? Bien. Esto es también muy importante, el concepto este. La crianza del ternero no comienza cuando nace, empieza antes. ¿Cuándo comienza? Es durante el último tercio de la gestación en general. Bien. ¿Por qué? Para eso, para prevenir enfermedades y muertes. Básicamente ese es el concepto general. ¿Cómo? Cuidando a la madre en el preparto. ¿A qué nos referimos con los cuidados a la madre en el preparto? Tenemos secado de la madre 60 días preparto. Nosotros tenemos una vaca que está produciendo leche, llega al pico de la curva, empieza a bajar la curva de leche, ¿sí? Y cuando empieza a producir menos de 10 litros, 6 litros, hay que secarla. Nosotros hemos visto en tambos que tienen 3 años una vaca produciendo 6 litros de leche. Y es una vaca que no está preñada, que no se la puede preñar. Entonces, por más que está produciendo leche, hay que secar esa vaca. ¿Por qué hay que secar esa vaca? Porque tenemos un periodo de tiempo, 60 días, ¿para qué? Para que la ubre se recupere para la próxima lactancia, ¿sí? La madre acumule reservas corporales para afrontar la futura lactancia, ¿sí? Y que la cría en el último tercio de gestación es el periodo de mayor crecimiento y desarrollo de ese ternero. Bien, entonces, es muy importante el secado. Después, desde la parte sanitaria, nosotros tenemos que proveer los anticuerpos al ternero mediante el calostrado. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente, ¿cómo mejoramos ese calostrado, la calidad de ese calostro en la concentración de anticuerpos, lo que estamos hablando? Vacunando a la madre, ¿sí? Ya están ahí. Generalmente lo ideal sería hacer las 2 vacunas prepartos, 30 días la primera dosis, 60 días la primera dosis y una segunda dosis, 30 días, ¿sí?, para que tenga la posibilidad de hacer las 2 curvas, concentrar las inmunoglobulinas y justo las 2 semanas antes que empiece a formar el calostro se empiezan a concentrar en el calostro. Bien. La alimentación, importantísimo, muy importante. Favorece
obviamente la adecuada formación del calostro en cantidad y calidad. Acuérdense que no únicamente piensen en el calostro como un factor de transferencia de anticuerpos, piensen también que es un alimento de altísima calidad. Bien, entonces también preocupándonos en el preparto de la alimentación vamos a generar un alimento de máxima calidad. Además logramos un mayor peso de nacimiento de la cría. Esa cría cuando nace con un sistema de termorregulación deficiente, no termorregula muy bien. Entonces con mayor cantidad de grasa corporal que tenga, sobre todo grasa parda, que es la que produce el calor, va a tener mayores posibilidades de afrontar el medio externo. Condición corporal al parto. Una vaca no puede parir con 4 ni con 5, ¿por qué? Porque van a tener problemas de distosia. Si tienen problemas de distosia es un parto complicado, ¿sí? En el peor de los casos se muere el ternero, también se te puede morir la vaca, ¿sí? Pero además, si tuvo un parto distósico, ese ternero no nace en las mejores condiciones, nace acidótico, nace con una deficiencia respiratoria, tarda en pararse. Si hacen calostrado natural, tarda en mamar, ¿sí? Inclusive, si ustedes hacen calostrado artificial, que es cuando nosotros le damos el calostro, ese intestino, un ternero acidótico, no tiene la capacidad al 100% de absorber las inmunoglobulinas que le estamos dando nosotros. ¿Bien? Entonces, todo eso nos evitamos manejando la condición corporal. Entre un 3.5 o 3.75, con una escala de 1 a 5, sería lo ideal que una vaca esté pariendo. Y después, de nuevo atado a todo, es bienestar animal. El bienestar animal en todo momento. En la vaca no le puede faltar sombra, no le puede faltar agua continuamente, ni en el encierro ni en los potreros. No se le puede pegar, no se lo puede tratar con perros, ¿sí? Ustedes piensen que nosotros hemos ido y hemos visto vacas chupando agua desde un charquito, ¿sí? Y eran vacas, no eran vacas secas, encima eran vacas que estaban a punto de ser ordeñadas. Si ustedes no le dan agua, no van a tener leche. En el preparto, si ustedes no le dan agua, no van a tener un buen calostro. Bien, es importante que siempre, en todo momento, agua y de calidad. Bien, el calostro. Es la secreción de la glándula mamaria dentro de las primeras 24 horas después del parto. Después de ese periodo de tiempo empieza a producir una leche de transición hasta que al tercer, cuarto día ya es leche común. Bien. Nosotros, tiene además vitaminas, grasas, proteínas, glóbulos blancos, factores antimicrobianos de crecimiento, inmunoglobulinas. O sea, el calostro realmente es maravilloso, bien cuidado, es una herramienta fundamental en la cual se van a evitar muchísimos problemas en la crianza del ternero. Como punto central, por el tema de la inmunidad, nosotros siempre generalmente apuntamos los anticuerpos. Bueno, ya dijimos desde el parto, 12 horas, 24 horas es el calostrado, ¿sí? Acuérdense que a las 24 horas ya la absorción es nula. El pico de absorción es a las 6 horas. ¿A qué apuntamos? Si nosotros tenemos en vaca preparto, generalmente nos estamos recorriendo el campo y vemos una vaca que todavía tiene fecha probable de parto mañana, ¿sí? O a la noche, muchas veces llegan, la vaca parió, por ejemplo, a las 3 de la mañana. ¿Bien? Hasta que llegó el primer empleado, pasaron 4 o 5 horas, o sea, ya pasamos en la ventana de mayor absorción, ya se nos fue. Bien, entonces, ¿qué sería el ideal? Que la vaca, el mayor porcentaje de vacas para de día. Eso también lo manejamos de la alimentación. Si nosotros damos de comer a la tarde, ¿sí? Es muy posible que el mayor porcentaje de vacas tengamos partos diurnos. Y entonces es mucho más fácil manejar el tema del parto complicado, el calostrado, ¿sí? Y todos los manejos necesarios, desinfección del ombligo. Bien, las inmunoglobulinas son proteínas críticas para la neutralización y destrucción de patógenos. Bien, sobre todo la más importante del calostro son inmunoglobulina G, en la de mayor concentración, bien, inmunoglobulina A en menor concentración y la de M en muy poca concentración. Son todas igualmente necesarias, pero la G y la A son de mayor importancia. Nosotros esas inmunoglobulinas son específicas contra las vacunas que utilizamos nosotros. Bien, tenemos que en general las vacunas que estamos usando hoy por hoy vienen contra rotavirus, vienen contra E. coli, ¿sí? Y hay otras que vienen además compuestas. Son vacunas múltiples polivalentes con coronavirus, salmonela. Bien, entonces tenemos las herramientas necesarias como para generar un calostro
de alta calidad. Bien, entonces como dije, el sistema inmune del ternero es inmaduro al momento del nacimiento. No quiere decir que no esté funcionando, sino que es inmaduro. No puede afrontar a los patógenos como un animal adulto. ¿Sí? La respuesta inmunitaria en el ternero es mucho más lenta. A ver, ¿por qué es tan importante el tema del calostro? ¿Por qué? Porque la transferencia pasiva de los anticuerpos es únicamente por calostro. Acuérdense, el animal que nace de un rumiante no tiene anticuerpos o en muy baja concentración. ¿Bien? No los tiene, no se confíen, ¿sí? No tiene defensas. Se los tienen que dar ustedes. Entonces, como dijimos, bueno, sigamos. Factores que afectan a la transferencia pasiva. Entonces, como hablamos, calidad, ¿sí? La generamos nosotros, ¿sí? Desde la alimentación y la vacunación, ¿bien? Y también bienestar animal, cuidando a la vaca de que no se estrese. La cantidad, bueno, eso va a estar muy atado. Generalmente las vacas lecheras tienen la deficiencia que producen mucho calostro. En general lo ideal es que no produzcan el primer calostro, que no produzcan más de 8 o 9 litros de calostro, porque eso nos asegura que estén concentradas las inmunoglobulinas. Una vaca ternera hoy te puede producir en el primer calostro unos 20 litros, 16 litros. Entonces se dice que las inmunoglobulinas pueden estar diluidas. ¿Bien? No siempre puede ser una buena cantidad de calostro con una buena concentración de anticuerpos, pero eso si nosotros no lo medimos, como después vamos a ver cómo hacerlo, no sabemos. La cantidad de calostro ingerido, dijimos, el 10% de su peso corporal tiene que ser dentro de las primeras 24 horas. Dentro de las primeras 2 horas, ¿sí? Tiene que ingerir el 2%. ¿Bien? El tiempo de administración, ya lo vemos repitiendo, ya la ventana para subir las inmunoglobulinas es muy corta. Y la forma de administración del calostro, que después también vamos a ver cuáles se hacen y qué técnicas podemos utilizar. Entonces, ¿de qué depende la calidad del calostro? El tiempo de exposición a los antígenos, ¿sí? Generalmente las vaquillonas van a tener una menor experiencia ante los antígenos, por lo tanto no van a formar un calostro de mejor calidad porque no tienen menor edad que una vaca adulta. Ya una vaca adulta de una tercera lactancia ya decimos que tuvo la suficiente experiencia inmunológica como para producir la cantidad de anticuerpos necesarios. Igualmente hay que vacunarlo. ¿Bien? Pero sobre todo, teniendo la vaquillona en riesgo de generar un calostro de mala calidad, hay que apuntar a vacunar sobre toda esa categoría. El volumen de calostro producido, ya lo dijimos, que está en relación con la dilución de esos anticuerpos. El tiempo de secado de la madre, ya dijimos por qué fue la importancia. Y acá, por ejemplo, ¿cómo medimos nosotros la calidad del calostro? Tenemos una herramienta muy fácil de usar que es el calostrímetro, ¿sí? Que se sacan 250 mililitros de ese calostro, se lo pone en una probeta y se pone el calostrímetro. Y nos dice en 3 colores. Si da verde es un calostro de alta calidad. Se lo podemos dar al ternero y encima podemos guardarlo. Hacemos un banco de calostro. ¿Bien? Si da en amarillo, en amarillo lo que podemos hacer muchas veces o recomendamos es, si vos no tenés una suficiente cantidad de calostro en el banco de calostro, lo que podés hacer es, primero darle por lo menos un 6, 7%, un 8% de calostro de buena calidad a ese ternero y completar con un calostro de calidad intermedia. ¿Bien? Obviamente que si tiene la cantidad de calostro suficiente para dar directamente todo calostro de alta calidad, se lo dan todo, ¿sí? Pero si tienen calostro de baja calidad e intermedia, junto con el bueno, pueden ir manejando eso. ¿Bien? Y si tienen calostro de mala calidad directamente, es preferible no dárselo, no guardarlo. ¿Bien? Y bueno, y eso es muy importante, cada vez que midan con el calostrímetro tiene que tener la temperatura, generalmente es ambiente, entre 20 y 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta la viscosidad de ese calostro. Si está muy frío, ¿sí? La viscosidad disminuye y nos da valores erróneos. Si está muy caliente el ambiente, que es a la sombra, bueno, sí tenemos algunas temperaturas.
Así que bueno, pero hay un pequeño detalle. Si no tengo calostrímetro, ¿cómo hago? A ver, dijimos, con una producción menor de 8,5 kilogramos de calostro, nos estaríamos medianamente asegurando en forma subjetiva que están concentrados los anticuerpos. Y después el aspecto también es muy importante. Generalmente el aspecto de un buen calostro es bien amarillento porque tiene mucha grasa, bien pegajoso, bien espeso, ¿sí? No tiene que tener sangre, no tiene que tener coágulos de leche, no tiene que tener coágulos de pus. Obviamente, como dijimos, una buena condición corporal al parto nos va a ayudar a producir, ¿sí?, un buen calostro de calidad. Un periodo de secado de entre 60 a 40 días nos va a ayudar a producir un calostro de buena calidad. Y bueno, y ya dijimos, lo ideal sería que produzcan esa cantidad, pero en los tambos es difícil que una vaca produzca tan poco volumen. Acuérdense que estamos manejando vacas, en general lo que tenemos en el Valle de Erma es una Holstein o Holanda Argentina, que tiene una genética muy importante, la producción de leche es difícil que te produzcan esa cantidad de calostro. Entonces por eso es muy importante medirlo con una simple herramienta que no es para nada cara. Ya dijimos, el tiempo de administración, a medida que el intestinal los terneros van madurando, la habilidad de absorber esos anticuerpos se pierde, ¿sí? El pico de absorción 6 horas, a las 24 horas, si no se lo dimos, fuimos. ¿Bien? Factores que afectan transferencia de capacidad de nuevo, la forma de administración. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido muchas veces a campo y dijeron, nosotros le damos el calor. Ok, ¿cuándo se lo das? Y más o menos, a ver, ¿cuándo nació este ternero? Y nació hoy a la mañana, ¿y cuándo se lo diste? Y a las 7 de la tarde. Fui, ¿sí? Y porque ellos piensan, en general, que el calostrado natural, que es al pie de la madre, les está asegurando un buen calostrado, cuando ya está comprobado que no. Ustedes acuérdense que una vaca que recién pare tiene unas ubres muy grandes, muchas veces tienen pezones muy grandes, ¿sí? También está tratado el tema de si es buena madre o mala madre. Si es una buena madre, lo tiene que secar, lo tiene que lamer, tiene que estimularlo a que se pare, ofrecerle la ubre, y a los 15-20 minutos un ternero que nació en forma correcta tiene que estar mamando el calostro. ¿Bien? Pero muchas veces no pasa eso. Quizás es buena madre, pero tiene tanta leche que el ternero no puede agarrar ese pezón. Entonces es imposible realmente con un calostro natural asegurarnos nosotros que ese ternero está calostrando en forma eficiente, ¿sí? Entonces recurrimos a técnicas de sondeo, ¿sí? O sondeo esofágico, que es muy fácil de hacer. Se puede hacer. Nosotros tenemos esta Sacha T15, le pusimos, que lo hicimos en el 2015. Usamos mangueras de vacío. Le pusimos ese aplique, que es una manguerita de látex con un codito de agua, ¿sí? Con 60 centímetros. Fíjense, esa es Mirta. Esta es nuestra bachera preferida porque calostra, hidrata. Cada vez que vamos a... yo lo salvé porque me lo trajeron tarde, no me avisaron que había nacido, me lo trajeron tarde, no había calostrado. Ella fue, o le pide que le traigan el calostro y se lo pone en una botella y se da con esa manguera. Eso es una simple manguera. A nosotros nos salía ese momento hacerla 5 pesos. Nosotros la repartimos por muchos tambos. Y muchos tambos se quedaron con la que lo hicimos nosotros, ¿sí? Eso también tiene que ver con el tema del factor humano. Bien. Después, bien, calostró de manera natural, calostró de manera artificial, habría que ver cómo lo hizo. Tenemos una herramienta para ver si calostró o no calostró de manera eficiente. Esta es una herramienta bastante útil, ¿sí? A campo, pero es subjetiva porque no te mide el refractómetro, no mide inmunoglobulinas específicamente, sino que mide proteínas totales. Entonces nosotros hacemos una inferencia. Si tiene un alto valor de proteínas totales, ¿sí?, que donde entrarían las inmunoglobulinas, quiere decir que medianamente el ternero calostró, ¿sí? Nosotros tenemos unos valores que ya están súper descritos. Con un valor de menos de 5 gramos por decilitro, decimos que el ternero calostró mal. Perdón, se saca sangre
se obtiene el suero y ese suero lo observamos a través del refractómetro. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si utilizamos la técnica y vemos que el terreno calostró mal, ¿qué hacemos? Lo dejamos dentro de la guachera, intentamos usar otras técnicas de transferencia pasiva de anticuerpos, que puede ser por transfusión de plasma de sangre. Se puede hacer, pero es engorroso, ¿sí? ¿Y qué hacemos si calostró mal ese ternero? Lo ideal es que un ternero que tiene una deficiencia de anticuerpos, que es un posible multiplicador de patógenos, ¿es conveniente dejarlo dentro de la guachera? ¿O es mejor tener un sector aislado, donde podamos tenerlo en cuarentena, darle los tratamientos que tenga que darle, y recién cuando nos aseguremos de que no tiene diarrea, no tiene ningún tipo de indicio de enfermedad, recién ingresarlo a la guachera? ¿Sí? Eso es lo que nosotros recomendamos. Terneros mal calostrados, no mezclarlos con terneros mal calostrados. ¿Sí? Perdón, terneros bien calostrados con terneros mal calostrados. Hay tambos que directamente el ternero mal calostrado no entra a la guachera nunca más. Así que, o sea, esa herramienta te da a vos la posibilidad de elegir. Después vos lo que hagas ya depende de vos, pero la herramienta está. Nosotros hicimos este muestreo de 86 sueros y medimos proteínas totales con refractómetro, lo comparamos con otra prueba que es un poco más de laboratorio, pero puede llegar a hacerse en el campo, que es la prueba de precipitación con sulfito de sodio, y también mandamos al laboratorio para poder tener un valor de referencia más objetivo. Y en general, todos los valores, ahí justo me parece que no salieron los valores, lo que está en rojo de la torta, ¿sí?, son todos aquellos animales que tuvieron una mala transferencia. En general, pudimos encontrar que entre un 40 al 50% de los animales que nosotros muestreamos habían sido mal calostrados. ¿Sí? Entonces después nosotros nos podemos explicar por qué tenemos el porcentaje de mortandad que tenemos en la guachera de Valle del Lerma, el porcentaje de diarreas neonatales que tenemos en Valle del Lerma. ¿Sí? Esto es parte de la explicación. No están calostrando bien en general. ¿Bien? Bueno, como dijimos, la refractometría es una técnica muy fácil de hacer en el campo, no es caro, realmente para el valor que tiene dentro de un tambo no es caro tenerlo. Dijimos, medir proteínas totales. La precipitación con sulfito de sodio es más objetiva. ¿Por qué? Porque mide directamente gamma globulinas. Lo que ven ahí en blanco, lo que ven acá son 3 concentraciones de sales, al 14, 16, 18%, y las 3 sales se prueban con un mismo suero. Si las 3 sales, en las 3 diluciones, yo veo precipitado, que es lo que veo acá, digo que tiene una eficiencia calostrado óptima, tiene más de 15 miligramos por mililitro de inmunoglobulinas. Si empieza en el segundo y en este tubo, únicamente veo precipitado, digo que tiene entre 10 y 15 y ya tiene una transferencia pasiva, una falla en la transferencia pasiva. Y si únicamente veo precipitado o no veo precipitado en la concentración más grande de sal, quiere decir que hubo una falla en la transferencia pasiva de los anticuerpos. ¿Bien? Entonces tenemos otra técnica que, con un poco de experiencia, un poco de práctica y un mínimo de inversión, se puede también hacer en el campo. ¿Sí? Y después, bueno, las proteínas bioquímicas, después tenemos muchísimas pruebas más por ELISA, por inmunoinfusión, que son pruebas gold estándar, se llaman, pero ya en el campo no se pueden llegar a hacer. Pero con esas dos o con la propia refractometría ya pueden ustedes empezar a categorizar animales bien calostrados y mal calostrados. Bien, ¿por qué nos pueden servir valores muy bajos? Valores muy bajos de proteínas totales con este. La primera es que se nos ocurre que no hubo un buen calostrado. Bien, entonces eso es lo que voy a decirle. Si no hubo un buen calostrado, hay que empezar a preocuparse por qué no calostró bien. ¿Qué es lo que está pasando en esa guachera que no están calostrando bien los terneros? Están llegando tarde, no se están fijando en el preparto, ¿sí? El guachero dice que lo calostró, pero al final muchas veces no lo calostra. ¿Bien? Entonces, es la pregunta la que te lleva el resultado de estos estudios. Y poder hacer la intervención necesaria. La temperatura a la cual
se mide, lo ideal siempre que se manejen estos tipos de aparatos, siempre se ajusta la temperatura ambiente, 20, 22 grados centígrados es lo ideal. La calidad del calostro, ¿sí? Alimentado, hay que ver si realmente, si ustedes pudieron medir ese calostro y fue de buena calidad, a ver por qué tuvo un bajo valor, y si quizás realmente no tenían más, le dieron un calostro de intermedio o baja calidad, bueno, por eso otro valor bajo. El consumo y tiempo de calostro, también ya hablamos de eso, y el tamaño de los terneros. No a todos los terneros, como dijimos, le corresponde la misma cantidad de calostro, ¿sí? Siempre tiene que manejarse con el 10% del peso vivo. Ahí nosotros, eso me olvidé de poner, nosotros hicimos un pequeño kit para el guachero, que nosotros hicimos un par de tarjetas en la cual nosotros, con la simple medición del perímetro torácico, ¿sí? Podemos estimar el peso cuando no tienen balanza. Ustedes ya estimando el peso del ternero pueden dar el calostro que necesitan, hidratar cuando sea necesario hidratar, porque generalmente se hidrata en cuanto al peso del ternero y el porcentaje de hidratación que nos dio, ¿sí? Y después valores muy altos, bueno, puede ser que no esté bien calibrado el instrumento, o cuando el ternero se deshidrata, todas aquellas proteínas que tienen sangre se concentran y eso nos puede dar un valor muy alto. Pero bueno, ahí tenemos que ver también si el guachero está capacitado para identificar un ternero deshidratado de aquel que no está deshidratado. Bien, es muy sencillo hacerlo, no es para nada difícil, ¿sí? Con una buena capacitación el guachero puede estar capacitado para estimar el porcentaje de hidratación y para estimar el volumen de líquido dable. Bien, acá hablamos de lo que va a ser la parte de ambiente. Guacheras, estilos de guachera vamos a encontrar de todo tipo, guacheras colectivas, guacheras individuales, guacheras colectivas dentro de galpón, sin galpón, con cubículos específicos para cada uno, guacheras colectivas que le pusieron piedra, por ejemplo, guacheras colectivas que tienen heno, guacheras colectivas que tienen techo con paja, tienen muchísimos sistemas. Y nosotros no le vamos a decir hay un sistema ideal. El sistema ideal es específico para cada tambo, para la cantidad de personas que tenga, para la infraestructura que tenga, para la inversión que quiera hacer. Pero esa es el primer refugio que hicimos nosotros, que nos salió 300 pesos. El ternero apenas lo pusimos adentro nosotros, se fue, se metió y eligió la sombra. Le pedimos por favor que nos haga 10 más, no nos las hizo nunca. ¿Sí? Entonces también eso infiere la importancia que le da la guachera dentro del tambo. Pero a nosotros cuando comenzamos con esto pudimos realmente ver que el ternero elige la sombra, el ternero elige su bienestar. Cuando tenemos veranos con unas 30-35 grados de calor, ¿sí? El ternero que no tiene refugio no va a estar bien. Después empezamos a intentar hacer cosas más tecnológicas. Nos asociamos con chicos de diseño industrial, que es Julián y Alejandro. Nosotros dijimos, mira, nosotros queremos una guachera que tenga tales especificaciones o tales beneficios. En lo que nosotros pensamos, como ya les dije, no hay un solo tipo de guachera, no hay un sistema ideal. El sistema ideal va a depender del tambo donde estemos nosotros, ¿sí? Pero teniendo siempre los mismos conceptos: bienestar del animal y la tríada, patógeno, ambiente, inmunidad. Ustedes siempre que manejen eso, en general cualquier sistema se va a adaptar a esos tres conceptos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con esto, los chicos nos empezaron a diseñar, empezamos a ver los dibujos, y en un momento, bueno, se pudo realizar el primer prototipo de lo que nosotros pensamos de lo que podría ser beneficioso para nuestras guacheras, ¿sí? Hoy, si querés pasar directamente a las fotos, este es el prototipo, está hecho con un condensado de tergopol, tiene bebedero, tiene un piso privado, intentamos poner rueditas, pero vimos que no nos funcionó mucho el tema de las ruedas por el tema de los pisos. El piso, el techo se puede mover para poder manejar un poco mejor la ventilación. Y lo que más nos gusta del prototipo es que le da un espacio de libertad al ternero para moverse de forma cómoda, ¿sí?
A nosotros realmente no nos gusta ver terneros estaqueados con soga al cuello, ¿sí? No nos parece el sistema ideal para... Bueno, teníamos un videito para mostrarles, pero bueno. Pero bueno, esa es una pequeña idea que tenemos nosotros, porque como ya les dije, el sistema lo van a tener que adaptar a ustedes a las condiciones que ustedes tengan en el campo. Y para ir terminando, bueno, las condiciones de estar en la guachera tenés proteger con reparo en inclemencias climáticas, proveer siempre de agua limpia, fresca continuamente, evitar que entren personas extrañas, evitar que entren animales a la guachera, y realizar en rodearse líneas cercoperimetrales para que sea un sitio específico de los terneros, que entre una o dos personas como mucho, y no entre más nada, que son los terneros ahí. Y recordar que los trabajos de crianza en el terreno inician en el preparto. La alimentación, el secado, sanidad, condiciones de bienestar de la figura madre son cruciales para el desarrollo favorable del ternero. La calidad del calostro de nuevo, tanto para entregar a los terneros como para almacenar en el banco de calostro. La mejor forma de bueno, esto es muy importante, muchas veces no se los descongela bien dentro del banco de calostro y destruyen las proteínas. Lo ideal es descongelarlo a esa temperatura. Bueno, como fuente de nutrición y inmunidad, el calostro es esencial. La decisión de no suministrar calostro al ternero aumenta el riesgo de enfermarse, incrementa su riesgo de muerte. La decisión de no manejar ustedes el calostro aumenta todos los riesgos, ¿sí? Si el nacimiento fue durante la noche, no se debe asumir que el ternero calostró adecuadamente, no se debe asumir que tuvo un parto normal, no se debe asumir nada que no se haya visto. Establecer sectores en la guachera en función del nivel calostrado. Como dijimos, puede haber sectores terneros bien calostrados, mal calostrados, puede haber sectores de cuarentena. Pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Es muy maleable, los sistemas se adaptan al campo de nuevo. ¿Bien? Así que, Marcelo, ¿quieres agregar algo? Por ahora, básicamente lo que hemos hecho, mucho por experiencia propia, ¿sí? Contamos de lo que hemos visto y hemos experimentado nosotros. ¿Bien? Así que, básicamente, si ustedes están planeando tener su cuenca lechera acá, es importante que empiecen a hacerlo desde las bases, ¿sí? Y teniendo en cuenta el factor humano, que va a estar directamente relacionado con el factor animal. Es totalmente desligable. Así que bueno, muchísimas gracias. Un aplauso.